Hola corazones, bienvenidos a la clase número 9 de este curso de aplicación de uñas acrílicas. Mi nombre es Jimena y hoy vamos a aprender una nueva técnica de aplicación para tus uñas. Esta técnica es maravillosa por múltiples razones que les iré platicando en este video. Bien, vamos a comenzar con nuestras uñas ya preparadas. Si no sabes cómo realizar este procedimiento, te voy a dejar en la pestaña superior derecha que está apareciendo ahorita en tu pantalla el enlace a la clase número 4 donde te lo explico todo paso a paso. Yo no he realizado esta preparación. En lugar de eso estoy aplicando una capita de esmalte transparente a mi uña para protegerla, ya que bueno, yo grabo y después me retiro las uñas para hacer otro video y de esa manera es más sencillo retirármelas sin lastimar mis uñas. Esto te lo muestro también como un tip para quienes me preguntaban cómo pueden hacer para practicar en sus propias uñas. Pues esta es una manera en la que pueden hacerlo. De cualquier manera, lo más recomendable siempre es practicar en una manita de práctica o en un dedito de práctica para pues no estarle dando batalla a nuestras propias uñas. Eso siempre va a ser lo más recomendable, pero pues aquí tienen el tip por si quieren utilizarlo. Vamos a trabajar en este video con la técnica de moldes dual, también conocida como técnica invertida. Vamos a trabajar con estos moldes que van a ser nuestra herramienta principal. No son tips, chicas, porque muchas los confunden con los tips comunes. Estos son moldes, son unos moldes de un material específico para realizar esta técnica. Lo primero que vamos a aprender es cómo se mide el molde para realizar nuestras uñas. Y un error muy común que cometen es medir el molde como si fuera un tip. Y repito, esto no es un tip ni tiene nada que ver con un tip. La forma correcta de medir nuestro molde es colocándolo de esta forma sobre nuestra uña, asegurándonos de que cubra toda la superficie de la uña, pero únicamente tocándolo por los bordes. Miren, si yo presiono el molde, aquí lo estoy presionando y estoy haciendo que el molde haga contacto en toda la cama de uña. Al presionarlo, aquí ustedes van a ver que el molde cubre toda la superficie de la uña y ustedes dirían, este molde sería el adecuado para esta uña, pero no. Porque la realidad es que cuando yo rellene con el acrílico y aplique la uña, el molde va a quedar más o menos así. Miren, esto así es como quedaría. Se fijan que en el centro tiene que quedar un espacio vacío, así, y que eso sería lo que va a ocupar el acrílico cuando lo rellene. Entonces, al medirlo correctamente, que así es como se tiene que medir, me voy a dar cuenta que este molde ya no cubre toda mi uña. Sí, ahora se los voy a mostrar del otro lado. Ustedes van a observar que la uña se queda con un espacio vacío, como que le hubiera faltado un pedacito de molde. Aquí lo pueden ver. Entonces, si yo hiciera mi uña con este molde, va a quedar pequeño, sí, va a quedar, no va a alcanzar a cubrir toda mi uña. Así que este es un error muy común que se comete al momento de medir o de buscar la talla correcta de tu molde. Bien, ahora voy a tomar la talla correcta para esta uña, que sería el número 3. El que estaba midiendo anteriormente es el número 4. Esta es una tallita más y ahora sí observamos que cubre perfectamente todo el perímetro de mi uña. Y cuando respeto ese espacio vacío, es decir, sin que esté presionando directamente sobre la cama de uña, me queda muy bien mi molde, sigue cubriendo perfectamente todo el perímetro y así es como tenemos que medir nuestros moldes. Bien, cuando ya tenemos seleccionadas nuestras tallas, aquí voy a verificar en el dedo índice que es la uña que voy a realizarles ahora. Cómo queda perfectamente este molde. Observan, vean cómo respeto siempre cuidar ese espacio vacío que va a ser ocupado por mi acrílico. Esta sería la zona de cutícula, bien, esa zona redondita, y siempre voy a tomar mi molde de esta manera, sujetándolo por la punta y la zona de cutícula mirando hacia mí. Sí, de esta forma ya voy a comenzar a rellenar con el acrílico. No tengo que hacerle nada al molde, solo tiene que estar bien limpio. Estos moldes son reutilizables, se limpian solamente con alcohol, también los puedes esterilizar si gustas. Y entonces de esta manera pues vamos a ir rellenando con el acrílico. Simplemente estoy utilizando acrílico cristal o transparente.
De esta forma he colocado ya la segunda perlita. Tienes que asegurarte de que cubra toda la superficie del molde y siempre comenzamos a aplicarlas desde el borde libre, de punta a cutícula. La última perla que vamos a colocar es la de zona de cutícula, porque esta perla tiene que estar súper hidratada, bien brillante para la colocación en la uña natural. En este punto ya aplicarías tu primer. Yo no lo voy a colocar porque no quiero que estas uñas se adhieran a mi uña, ya que pues estoy haciéndolas solamente para mostrarles en el video, pero aquí ustedes aplicarían el primer. Ahora sí, vamos a colocarla. Fíjate cómo hago un ángulo de 90 grados desde cutícula y después voy bajando con suavidad, haciendo una palanca hacia el frente. Esa es la manera correcta de colocar el molde para evitar que nos queden burbujas y para expulsar el excedente de acrílico hacia el frente, que salga por la parte posterior de la uña, donde podemos retirarlo con facilidad. Si tú lo aplicas nada más así de frente, el molde, se te va a esparcir el excedente de acrílico por todo el perímetro del borde de cutícula y va a ser un desastre. Entonces, de esa manera controlamos esto. Retiro muy bien el excedente de acrílico y si por ahí te quedó alguna imperfección en la parte de abajo de tu uña, puedes aplicar un poquito más de acrílico, como lo estás viendo ahora que yo lo hago, para que te quede bien parejita la parte posterior de tu uña. Tienes que tener mucho cuidado también de no realizar fisuras al retirar el excedente de acrílico, porque a veces retiran de más, dejan alguna fisura en esa zona de la uña y después su borde libre se rompe con mucha facilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado al realizar este proceso. También vamos a quitar los excedentes de acrílico en zona de cutícula de esta forma, con bastante cuidado. Y así es como ya queda aplicada nuestra uña. Vamos a esperar a que seque por completo nuestro acrílico. Una vez que ha secado muy bien el acrílico, lo único que tenemos que hacer es presionar un poquito el molde y se desprende solito sin ninguna dificultad, chicas. Es muy sencillo y nos queda nuestra uña ya terminada, así como lo están viendo. Súper fácil, con la estructura precisa y correcta que debe tener en zona de peralte, en todas sus zonas de esta uña, ya que el molde hace todo el trabajo de estructura por nosotros. Ya lo único que vamos a hacer es darle unos acabados, un limado muy rápido y muy práctico solamente en los laterales, la punta y en cutícula, para retirar esos bordes que ha dejado el molde. Eso es todo. Lo hacemos con una lima de grano 150. Comenzamos por los laterales y después por la punta. Hay que limar los filos y un poquito también en la superficie lateral para retirar muy bien esos bordes. A veces liman solamente el filo y queda todavía un pequeño bordecito en la superficie. Sí, hay que tener mucho cuidado en este limado para que realmente demos un acabado bien pues bien limpio a nuestras uñas. Ahora voy a limar también la zona de cutícula. Esto lo hago con la parte curva de la lima, con bastante suavidad, para quitar también ese filito que ha dejado el molde en esta área de mi uña. Y eso es todo. Con la lima es todo lo que voy a trabajar. Así de sencillo, de rápido, de práctico es este sistema. Este es el sistema, esta es la técnica de aplicación con la que yo trabajé durante años cuando me dedicaba exclusivamente a aplicar uñas, así que se los recomiendo 100%, chicas. Es muy rápido de realizar tus uñas y muy versátil, porque se puede realizar también toda clase de diseños. En este curso yo les voy a ir enseñando más maneras de utilizarlo, pero también te voy a dejar aquí en la pestaña superior de la derecha un enlace donde puedes ver muchos videos donde trabajo con esta técnica y que te darán muchas ideas sobre cómo utilizarla. Ya una vez que hemos limado, vamos a retirar las rayaduras del limado anterior y vamos a pulir toda la superficie de la uña. Esto es importante para que nuestro finish gel se adhiera correctamente. Si no pulimos toda la superficie y lo dejamos así lisito, brillosito como nos lo deja el molde, nuestro finish gel eventualmente se va a levantar. Así que es importante este procedimiento y hacerlo en toda la uña si vas a aplicar finish gel.
Si vas a aplicar gel frío, pues nada más pule las rayaduras y de ahí aplicas tu gel frío. Pero para Finish Gel UV hay que pulir toda la uña. Limpiamos perfectamente el excedente de polvo con una gasita empapada de alcohol o de sanitizante. Y después ya puedes esmaltarla en el color que tú quieras o la puedes dejar así, si así te gusta, y solamente aplicar tu Finish Gel. Eso ya va a ser opcional, completamente tu gusto. Yo decidí utilizar este precioso color rojo porque ya saben que adoro el rojo y además me pareció una elección perfecta para mostrarles en este video. Entonces voy a aplicarle 2 capas de color rojo, puede ser esmalte convencional o esmalte en gel, como tú prefieras. Yo estoy utilizando esmalte en gel, pero esmaltes normales también te van a servir. Bien, entonces aquí termino de aplicar mi primera capa, lo voy a llevar a curar a mi lámpara y aplicaré una segunda capa para que el color me quede bien parejito. Aquí ya está listo mi esmaltado, ahora solo voy a aplicar un poquito de aceite para cutícula en mi piel, doy un suave masaje y así es como queda ya terminada mi uña con este sistema. Observa, queda preciosa, perfecta y muy rápida por la parte de atrás. Mira, también te tiene que quedar bien parejita. También puedes aplicar Finish Gel en la parte de atrás si quieres que esté brilloso, pero por mí no hay ningún problema que se vea así mate y yo casi siempre la dejo de esta forma. Bien, así es como estamos terminando. Voy a realizar una segunda uña para explicarte mejor otros detalles. Y bien, en esta segunda uña voy a cambiar un poquito la técnica de aplicación. Mira, lo primero que voy a hacer es aplicar una capita de acrílico en toda mi cama de uña. Por supuesto, previo a colocar esta capita de acrílico hay que poner primero nuestro primer, ¿bien? Entonces, la finalidad de esta capita de acrílico es de asegurar el anclaje correcto de esta uña. Esta capita tiene que ser bastante delgadita, es solamente para aplicar, digamos, nuestra capa de acrílico que se va a adherir a la uña natural, ya que una de las principales dificultades en esta técnica es de que a veces sufren de mucho levantamiento prematuro porque no lo aplican correctamente. Pero este truquito les puede ayudar a aminorar ese problema. Yo en realidad casi nunca lo utilizo. Yo siempre aplico las uñas como apliqué en la uña roja, es como siempre lo hago, pero sí hay que tener más práctica y más manejo ya de la técnica para que logres una correcta aplicación y la duración sea exactamente la misma que en el sistema tradicional. Si lo aplicas correctamente, estas uñas te van a durar lo mismo que si los haces escultural con las formas para escultura, porque estamos haciendo ahorita uñas esculturales, ¿bien? Entonces aquí hice exactamente lo mismo, rellené mi molde y ahora aplico el molde directamente sobre la uña de esta forma. Sí, tienes que asegurarte de que la capita base sea muy delgada, porque si no, al momento en que coloques ya el resto del acrílico, te va a quedar chiquito tu molde aunque lo hayas medido correctamente. Si tiene, digamos, que sus detalles ya en la práctica, esta técnica es muy sencilla, pero sí tienes que prestar atención a los detalles, porque cualquier detalle puede ocasionar que todo te sea un desastre. Sí, los detalles son sutiles pero importantes cuando trabajamos con los moldes dual. Lo mismo, los excedentes de acrílico que salen por el borde posterior los vamos a retirar. Vamos a procurar que nuestra uña por la parte de abajo quede bien parejita. Si no llegas a dejar un acabado bien parejito en la parte posterior de tu uña, la única manera de corregirlo después es con máquina pulidora y una broca fina que pueda llegar a esa zona para corregir lo que haya quedado mal en la parte de abajo de tu uña. Y si no tienes máquina pulidora, no vas a poder hacer las correcciones necesarias. Por eso es importante que desde la aplicación te asegures de que la parte de abajo de tu uña también quede bien parejita. Si quieres evitarte de necesitar una máquina pulidora para corregirlo, ¿bien? Ya que seca por completo mi acrílico, lo retiramos y así es como nos está quedando nuestra uña. Voy a darle los acabados también en bordes con la lima.
Es suficiente para esto con una lima de grano 150 y comienzo con los laterales y la punta y después también voy a limar la zona de cutícula. Bien, mientras voy terminando mi limado, les cuento que en mis redes sociales les estoy compartiendo contenido exclusivo, otra clase de videos, diseñitos, otras cosas que podrían interesarles. Así que los invito a seguirme por allá en la parte de abajo, en la cajita de información. Les voy a dejar todos los enlaces para que vayan directamente. Y recuerden también, corazones, que ya tenemos otras 8 clases disponibles, que si te perdiste alguna de ellas, te voy a dejar también aquí en la parte superior, en la pestaña donde dice curso completo, aquí el enlace para que puedas ver el curso todo completito, paso a paso, cada una de las clases de manera ordenada, que es como yo lo recomiendo para que obtengas el mayor beneficio. Bien, ya que hemos terminado nuestro limado, vamos a pulir también toda nuestra superficie de la uña. De esta manera retiramos las rayaduras del limado anterior y también vamos a lograr una superficie adecuada para colocar nuestro finish gel y dar el acabado ya a nuestras uñas. No te olvides de pulir también los bordes laterales y la punta para que no te queden filosas tus uñas. Ya una vez que he terminado, limpiamos el polvito de esta manera y aplicamos nuestro finish gel. Y así es como nos queda nuestra uña. Aquí te muestro la parte de atrás, también tiene que estar bien parejita. Y por la superficie, pues el molde ya hizo todo el trabajo, el molde ya se aseguró de que tengamos una estructura correcta. Bien, eso es todo, mis amores, con esta técnica. Como pueden ver, es maravillosa, se las recomiendo que la prueben. Recuerden que en nuestra tienda Disney tenemos disponibles los moldes, pero únicamente solamente para las personas que me ven desde Perú. Pueden consultarnos a través de nuestras redes sociales cualquier detalle acerca de ellos o cualquier otro de los productos que hayan visto en mis videos. Y si no quieres perderte ninguna de las siguientes clases, que todavía falta bastante para terminar este curso, pues suscríbete a este canal, activa la campanita para que recibas la notificación de YouTube cuando ya he subido una nueva clase. O también puedes dejarme un comentario en la sección de abajo para que yo te envíe un corazoncito notificador cada que subo un nuevo video. Y bien, mis corazones, por aquí les estoy dejando en su pantalla un cuadrito con un enlace para que pasen a la siguiente clase, o el botoncito donde pueden suscribirse, ahí se los dejo. Yo les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.